Ahorita con todo lo que ha pasado, su imagen internacional, incluida la reforma judicial que acaba de ocurrir. Sí es. Porque eso ya proyectó por todos lados que es una reforma antidemocrática. Y lo dicen los periódicos, lo dijo la OEA, etcétera. Todo eso le va dañando la imagen internacional. Entonces va a llegar con una imagen pues ya mucho más cercano de los países bolivarianos Claro. que de las democracias occidentales. Bueno, pide Estados Unidos indagar sobornos, Sí, claro. O sea, entonces sí podemos intuir que la cara de enojada de Titina fue parte de esa conversación. Estos meses de gobierno de Claudia ha bajado su imagen internacional fuertemente. Empezó bien, en muchos sentidos, porque respondía con tranquilidad, porque empezó más o menos. Ella, no López Obrador. Pero ahorita con todo lo que ha pasado, su imagen internacional, incluida la reforma judicial que acaba de ocurrir. Sí es. Porque eso ya proyectó por todos lados que es una reforma antidemocrática. Y lo dicen los periódicos, lo dijo la OEA, etcétera. Todo eso le va dañando la imagen internacional. Entonces va a llegar con una imagen pues ya mucho más cercano de los países bolivarianos que de las democracias occidentales. Bueno, y si tenías alguna duda, ve la falta de tino en medio del que se armó, porque lo haya provocado ella o no, yo no creo que ella lo provocó. Cuando dijo tampoco. Que las movilizaciones es una exageración. Sí. Esas turbas de... Eso yo insisto fue... Eso no fue. Eso yo insisto fue de Trump. Eso. Bueno, ¿tienen el cartón de Calderón de ayer? El que está ¿qué dicen? Es el que está en la recámara, el rinoceronte en la recámara, como le dicen, bueno. ¿El elefante? ¿O qué? El elefante en el cuarto, ¿no? En la recámara. Bueno, ahí está, ahora se los vamos a mostrar. Pero en medio de todo eso, ahí está. Por favor, ve, el elefante en la sala. Fíjate lo que dice. Ahí está el elefantototote, están los republicanos y está Trump. ¿Sí? Y dice, dices tú que no me quieres, pero bien que me requieres. Y me quieres de ilegal para que haga esos trabajos, los más arduos, los más bajos, sin derecho laboral. Y tras darme una miseria, darme luego la patada que me lleve la para gozo de la histeria de tu base electoral. Para mí Paco Calderón es un genio, es un gran editorialista. Una sola imagen como esta, con esto que él redactó, que tiene rima, que tiene... No, bueno, es cierto, para su establishment, para el establishment de Donald Trump, esto es una maravilla. Aquí está lo del Reforma, ahorita salió esto en Reforma, pide Estados Unidos indagar sobornos, sí, claro. O sea, entonces sí podemos intuir que la cara de enojada de Titina fue parte de esa conversación. Por supuesto. Pregunto. Yo creo que es uno de los temas centrales, es uno de los no temas, el único, sí. de Estados Unidos ahorita con pero nosotros. ¿Qué temas traes? Migración, economía y obviamente... y aquí dice, expresa Titina Landau rechazo de las redadas migratorias. Pues sí, eso ya lo sé, o sea, hasta yo lo rechazo. Y todos lo rechazamos. Sí. Bueno, hay una imagen hoy. Sobrevivió un pasajero del accidente en India. No, bueno. Mira, fíjate, esta imagen es terrible. Dice, jóvenes latinos se gradúan sin sus padres. El temor a una redada que termine en deportación ha orillado a los estudiantes a acudir solos a la celebración. La fiesta se convierte en tristeza. Por favor. Estos son los dramas humanos que estamos viendo. Tú viste las imágenes que estaban entrando a un Home Depot, que están, ya se metieron a las iglesias, José Antonio, a buscar a estos inmigrantes que no tienen sus papeles. Esto no puede ser, esto no hace sentido. Y yo estoy seguro que no fueron los dichos de Claudia Sheinbaum, pero también es para que ya cuide sus palabras. No es lo mismo hablarle, actorear para tu público y para, ¿no? A que trascienda. Que va a salir, lo van a entender de otra manera. En medio de eso, quiero tu opinión. ¿Qué te parece? Nos enteramos de que la corrupta de Cristina Fernández de Kirchner es sentenciada
por una corrupción brutal e inhabilitada de por vida a ocupar cualquier cargo público. Finalmente, porque desde cuándo le estaban sacando las cosas, ¿no? No decía Claudia Sheinbaum que ella no se iba a meter nunca en asuntos de otros países. Claro. Que no iba a opinar. ¿Qué tal con lo de Ecuador, con las elecciones recientes y todo? Y dijo que la OEA era injerencista porque opinó sobre el fraude de la reforma judicial. ¿Qué fue lo que hizo ayer? Darle un espaldarazo. Apoyarla, sí. Apoyar públicamente a Cristina Fernández. Metiéndose en un asunto interno. A ver, pero mira, eso es también de López Obrador. El obradorismo, sí, tiene sus dos criterios. Cuando son mis amigos, no me meto. Sí. ¿Sí? O me meto a defenderlos. Y cuando son enemigos, les pego. Fíjate. Pero que no se metan con nosotros. Vuelvo a lo mismo. No tienes política exterior, entre otras cosas. Y yo te lo puedo asegurar. No han leído completo el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución, que habla de los principios de política exterior. Particularmente la última frase que tiene que ver con la protección y defensa de los derechos humanos. Sí, claro. Entonces, por eso, no nos metemos con lo que está pasando en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua porque es meterse en la vida interna y política de otro país. No, señor. No, señor. El tema de los derechos humanos ya no tiene nacionalidad. El tema de los derechos humanos es internacional. Ya te lleva, incluso desde el 2011, en este país tenemos lo que se llama la interpretación conforme. Es decir, la interpretación conforme te dice, tú debes interpretar esta Constitución junto con los tratados en materia de derechos humanos al mismo nivel. Es más, si es más benéfico para la persona, por el principio pro persona, ¿sí? Un tratado aplica el tratado por encima de tu Constitución. Sí. Fíjate. Sí. O sea, esa es la importancia que se le está dando a nivel internacional. Lo asumimos así desde el 2011. Sí. ¿Por qué no actúan en consecuencia? Porque no lo firmaron ellos. Está como lo de la Carta Democrática Interamericana. Sí. Que sí le faculta a la OEA. Claro que sí. Hacer todo lo que dicen que no tenía derecho. Pero esa se firmó en 2001. Sí. No me ellos tocó. No, pues ellos no la aceptan. No, y luego dicen, es que esta organización se creó para defender los intereses de Estados Unidos frente a las potencias como... ¿Qué tontería estás diciendo? No, para nada. Al contrario, muchas veces ha precisamente frenado. Frenado ese apetito de los gringos. Y la carta la Carta Democrática, era precisamente cuando vino la expansión de la democracia en América Latina, entonces dijeron, vamos a hacer una carta para que la OEA contribuya a preservar esas democracias, a solicitud de los gobiernos y a veces... En contra. Y a veces, aunque el gobierno no esté de acuerdo, pero si todos los demás países ya firmaron y ese gobierno también, decir, cuidado, está pasando ahí un riesgo a la democracia. Mira, estos órganos, y coincidiendo contigo, estos órganos es algo así como el periodismo o como comisiones de derechos humanos. Yo recuerdo muy bien que si había un momento difícil para el presidente de la República, era cuando acudía el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dar su informe anual a los mismísimos pinos, frente al presidente de la República. Y en su cara, en su presencia, le decía hasta de lo que se iba por las observaciones, por las recomendaciones, por lo que no se había acatado, etcétera. ¿Y sabes qué? Los presidentes aguantaban. Sí. Y no es que estuvieran encantados de la vida, al contrario, pero aguantaban, porque es parte de los contrapesos que tiene que haber en toda república. Claro. Ahorita, ¿para qué sirve la maldita Comisión Nacional de los Derechos Humanos? La sometieron completamente. Totalmente sometida. ¿Sabes para qué sirve? Para defender al gobierno de las críticas de los ciudadanos. Literalmente. O de la prensa. Literalmente. No han defendido al ejército cuando es al revés. Si el ejército abusa de derechos humanos, en las circunstancias que sea, sale la Comisión de Derechos Humanos. Ahorita es al revés. Es al revés. Salen a defender al ejército. Las pocas veces que ha salido a decir algo, por ejemplo, con el tema de la reforma judicial o con cuál de estas fue, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene facultades para interponer acciones de inconstitucionalidad, no lo hizo. ¿Sabes por qué? Emitió un comunicado, dice,
fue voluntad del pueblo de México manifestado en las urnas que se diera esta reforma. Por lo tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no va a pronunciarse y no va a ejercer la acción de inconstitucionalidad. Dices, o sea, no solamente no eres un contrapeso, eres un porrista y estás avalando todo lo que está haciendo el régimen. Sí. Entonces, sí es bien preocupante. Yo sí siento que estamos en una circunstancia, y con Estados Unidos, conforme vaya bajando la popularidad de Trump, estas cosas van a seguir existiendo. Ve lo que dice hoy las 8 columnas del Universal. Turba no gobernará, advierte la Casa Blanca. Siguen redadas. Y entonces ya se enfrentó al gobernador, ya se enfrentó a la alcaldesa. La alcaldesa tuvo que decretar toque de queda en el centro de Los Ángeles, cabrón. Vean más a lo que se está llegando. Sí. ¿No? Sí. Y le dice inepto al gobernador, se le pone enfrente y a la alcaldesa. Manda a la guardia sin el permiso del gobernador. Sin el permiso. El que tendría que hacer ese llamado es el gobernador. Claro, el gobernador. Bueno, y ya mandó a los Marines, cabrón. O sea, ¿desde cuándo no se veía eso en Estados Unidos? Tú estás hablando de un loco. Sí. Pero no lo estás tratando en consecuencia. Y dices, oye, no, lo de los aranceles no nos va a afectar tanto. ¿Viste la caída de las exportaciones de automóviles? 6.2% a Estados Unidos, desde que nos pusieron esos aranceles. ¿Que no nos pega? Claro que sí. ¿En serio creen que no nos pega? O que no se va a atrever en lo futuro. Sí, pues no lo conocen. Pues claro que ahí lo tienen. Vean todo lo que ha hecho. Todos los días, según el humor con el que amanezca. Incluso, si solamente dice, les voy a poner, bueno, ya no tanto, bueno, les voy a poner 10. Eso genera incertidumbre y tiene efectos. Exactamente. Ya. Bueno, ¿y cuáles son los efectos? Yo lo he estado comentando estos días. ¿Cómo te explicas que abril y mayo, en ambos meses, en lugar de que haya habido crecimiento del empleo formal en México, se han perdido cerca de 100,000 empleos formales según los datos del Seguro Social? Perdido en abril y mayo. No es diciembre, que estacionalmente siempre se cae el empleo. No. Ya es abril y mayo. ¿Cómo te lo explicas? Pues es eso. Es la incertidumbre. Y la caída de inversión, porque por ende, la caída de inversión. Y los datos oficiales mismos dicen que la inversión extranjera, la parte de inversión nueva, se ha reducido. Sí reinvierten lo que ya tienen aquí. Claro. Pero la inversión nueva, que es la que te genera más empleo, es pura reinversión. Se está reduciendo. Es pura reinversión. Sí. Fíjate que ayer estaba justamente haciendo una nota para varios clientes, pero estos son los datos, son terribles. Inversión fija bruta descendió 6.15% en enero. Inversión fija bruta. Luego, 5.6 en febrero y 4.7 en marzo. 3 meses consecutivos a la baja. Consumo privado se contrajo 0.8 en enero, 0.5 en febrero y 1.3 en marzo. Venta de automóviles, como ya te dije, 6.28. Sí. Remesas en abril, 12.1% por abajo del mes de abril del año pasado. Sí. Las remesas. Qué bárbaro. Inversión extranjera directa, caída 21% anual según la balanza de pagos de Banco de México. O sea, inversión extranjera nueva. Sí, nueva. Son cifras oficiales. Bueno, y estimaciones del PIB. BBVA, menos 0.4% este año. Fitch, menos 0.4%. Banco Mundial, crecimiento del 0.2%. Banco de México, crecimiento del 0.1%. O sea, se llama recesión. Y por si fuera poco, inflación de la segunda quincena de mayo, 4.42%. Y sobre todo en los productos de más consumo, claro, de la gente. Frutas, verduras, servicios. Alimentos, tal. O sea, la combinación es terrible. Y en ese contexto, nos salen con este tipo de torpezas políticas, ¿no? Con lo de la elección judicial, como la reyerta que traen en Veracruz y en Durango, que no saben perder los de Morena, o sea, quieren llevar absolutamente todo. Sí. Y ahora en la relación bilateral, mano, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno,
¿Cómo gobiernan o en qué están pensando? Pues todo improvisado y con muy... Yo no veo en el gabinete gente... Bueno, ese es un muy buen punto. Salvo excepciones. Ese es un muy buen punto. Pareciera que al que traen de bombero para todos lados es Ebrard. Pero dices, bueno, ¿y dónde está? Pero tiene límites también. También tiene límites. No puede ser, no es mago. El canciller, por amor de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Secretaria de Gobierno. Bueno, para las cosas internas. Bueno, dime una cosa. De gobernación. ¿La has visto sentada con la oposición, tratando de hacer acuerdos, tratando de cerrar filas, tratando de llegar a algo, planchando un periodo extraordinario de sesiones con el Congreso? ¿Algo? Nada. Cero. Nada. Y aquí lo que estamos viendo es una pésima combinación, ya lo dijiste. El legado de López Obrador, al margen de Trump, y antes de que ganara Trump su segundo periodo, pues dejó la economía con alfileres. Y ahora llega Trump con amenazas, con aranceles, etcétera, pues, oye, pues es una... ¿estás de acuerdo? La combinación es letal.